tonight's topic, and there's a lot of people that over the course of my career with Immunotech have Bueno, expressed. en el transcurso de toda mi carrera, mucha gente me ha expresado su interés en este tema. Bienvenidos a la sesión de hoy. Esto pues no tiene mucho que ver con el producto. Hoy nos enfocaremos en el glutatión y el papel que juega en relación con el cáncer. Doctor Gottman, le paso la palabra. Gracias, Doug. Sí, exactamente. Definitivamente es un tema bastante álgido y es una de esas cosas que me preguntan, quizás más que sobre cualquier otro proceso de enfermedad. Entonces, sí, así es, Doc. Bueno, pues venos guiando. Bueno, me emociona muchísimo estar aquí. Siento como que estoy participando, aunque yo no tengo mucha educación en este campo, pero sí tengo muchas preguntas. Parece que se ha escrito muchísimo acerca del glutatión y el cáncer. Entonces, ¿qué dice la literatura acerca de esta relación? Well, first of all, I Bueno, primero que nada, te felicito por tener el valor de poner sobre la mesa una de las áreas más controvertidas sobre el rol del glutatión y nuestra salud. Y como puedes ver, este es un área que ha atraído muchísimo interés. Hay casi 30,000 artículos que han sido escritos acerca del glutatión en relación con el cáncer. Esta es la razón por la cual yo digo que este es un tema controvertido. Es porque me refiero también a que hay opiniones muy distintas, muy diferentes en torno a este tema. Y cuando menos me gustaría decirles que la literatura puede ser muy confusa. Entonces, si ustedes buscan información médica en la literatura médica disponible, pues no van a estar solos. Entonces, déjenme decirles algo para iniciar. Queda muy claro y ha sido claramente acordado que las personas con niveles bajos de glutatión tienen un mayor riesgo significativamente de desarrollar cáncer. Esto se ha demostrado a través de varios métodos que no solamente miden los niveles de glutatión, sino que más recientemente también hemos tenido la oportunidad de determinar el ADN, el código de ADN de las personas a través del genoma humano. Este estudio, por ejemplo, analizó a personas con genes anormales de glutatión y se demostró que son personas particularmente susceptibles a sufrir cáncer. Esto es bastante revelador. Ahora, lo que empeora esta situación aún más es que el cáncer en sí mismo, el cáncer en sí, baja todavía más los niveles de glutatión en todo el cuerpo. Entonces, estudio tras estudio han demostrado que el nivel total de glutatión en el cuerpo es menor en los pacientes con cáncer que en la población sana. Es decir, esta población tiene las defensas todavía más debilitadas y esto se demuestra a través de fuertes evidencias de que los pacientes con cáncer con altos niveles de glutatión tienen muchos menos efectos secundarios negativos por la radioterapia y la quimioterapia. En otras palabras, los mayores niveles de glutatión mejoran la tolerabilidad al tratamiento. Seguramente todos ustedes saben que normalmente estos tratamientos contra el cáncer son tan desagradables como la misma enfermedad. Bueno, aquí dicen, he visto muchos estudios que han demostrado que los niveles del glutatión en células cancerígenas son en realidad más altos de lo normal. Entonces, de alguna manera parece contraintuitivo con respecto a lo que usted nos ha demostrado apenas. ¿Podría comentar algo al respecto? Sí, de ahí la controversia, ¿no? Muy buena pregunta. Como hemos mencionado con anterioridad, hemos hablado del glutatión y el cáncer, ¿no? Bueno, este es un área que nos representa muchos retos y esta es una de las razones principales por las cuales existe tanta confusión en la literatura. Resulta que cuando medimos los niveles del glutatión en la mayoría de los tumores sólidos, encontramos que estas células cancerígenas contienen mucho glutatión. Es muy interesante y esto nos podría llevar a pensar en una conclusión contradictoria. Se los voy a explicar, por favor, préstenme mucha atención, porque no es fácil de entender esto. Esto puede ser bastante confuso a menos que presten muchísima atención. Entonces, tenemos
tumor cells, cancer cells that are high in Células cancerígenas, tumores, que tienen mucho glutatión, alto contenido de glutatión. Como tienen mucho glutatión, las células cancerígenas usan este glutatión adicional para protegerse a sí mismas en contra de la quimioterapia o la radioterapia. De hecho, esto se ha utilizado y para explicar la resistencia al tratamiento en ciertos casos. This has led to a lot of research. Esto ha sido objeto de mucha investigación. Las células cancerígenas se pueden cultivar fuera del cuerpo, en un cultivo independiente del cuerpo humano. Entonces, lo que genera mucha atención es que si podemos agotar o reducir los niveles de glutatión en estas células cancerígenas que están creciendo en un cultivo, se pueden hacer más susceptibles al daño por parte de la quimioterapia. Nuevamente, esto parece ser un argumento en favor de los pacientes, de los pacientes que tienen cáncer, ¿no? ¿Por qué? Porque no suben, porque no trabajan en subir sus niveles de glutatión. Bueno, la razón es la siguiente, porque se debe hacer porque, bueno, esto se ha hecho en muchos experimentos clínicos, muchas pruebas clínicas, y por eso tenemos que tomar todas las decisiones sobre tratamientos con base en pruebas en humanos. Lo digo una y otra vez. Los estudios de laboratorio en animales, por supuesto que son importantes para entender ciertas situaciones, pero cuando llevamos estos estudios a un estudio humano, muchas veces nos sorprendemos por los resultados ya en el mundo real. Esto es importante, Doug, porque cuando bajas los niveles de glutatión en los pacientes antes de recibir la quimioterapia o la radioterapia, puedes encontrar que los efectos colaterales del tratamiento son tan severos que el abordaje se vuelve poco práctico. Y esto puede incluso tener como resultado la muerte de algunos de estos pacientes. Muchos de ellos reciben un fármaco, ellos reciben un fármaco antes de la quimioterapia. Sus sistemas inmunológicos quedan completamente borrados y después al primer estornudo o al primer tosido que ocurra cerca de ellos, se enferman. Y esto no es viable, ¿no? Los científicos siguen tratando de encontrar una manera de resolver esto, pero hasta ahora han tenido muy poco éxito. Ok, esto nos lleva a la pregunta, entonces, ¿elevar los niveles de glutatión en oncología es buena o mala idea? Bueno, habría que pensar que la mayor parte de la gente bien letrada no entiende que no hay que subir los niveles de glutatión en pacientes que no están recibiendo quimioterapia o radioterapia. Entonces, si tienes cáncer y no te están aplicando quimioterapia o radioterapia, no debes tener problema, ¿no? Pero lo que yo recomendaría es que esto se lo pregunten a su propio oncólogo. Me pregunto si podrían apagar sus micrófonos, por favor. Se está metiendo un poco de ruido en la sesión. Escuche a su médico antes de escuchar a cualquier otra persona, ¿no? Eso es lo más seguro que usted puede hacer. ¿Qué hay respecto de elevar los niveles de glutatión en pacientes que están recibiendo quimio o radioterapia? Ok, nuevamente la pregunta es complicada y requiere una mirada más de cerca. Esto es lo que yo he propuesto a varios médicos y a varios científicos desde hace décadas y se los tengo que decir. Todo esto ha sido un argumento largo y difícil con la comunidad médica. Entonces, hay que revisar lo que hay en la literatura disponible y traten de no ser tan selectivos con aquellos o escoger de manera selectiva los artículos que solamente hablan en favor de su punto de vista. Como le digo a los médicos, siempre hay que hacer nuestra propia tarea, nuestra propia investigación y así vamos a vamos a encontrar que la mayoría de los estudios efectivos que analizan el bajar el glutatión en pacientes con quimioterapia, ha sido en animales, se ha hecho in vitro, en animales, no en seres humanos. La mayoría, de hecho, nunca he encontrado ningún artículo que sea tan útil como para usarlo como investigación clínica. Si alguien encuentra algún estudio al respecto,
por favor compártemelo, pero hasta donde yo sé, yo nunca he visto ningún estudio en donde bajar el glutatión antes de la quimioterapia en un estudio humano funcione. No he visto ninguno. Avísenme entonces si así lo vieran. Ahora, tampoco he encontrado un solo artículo en donde el elevar los niveles de glutatión en pacientes con cáncer haya tenido un efecto colateral. Entonces, si ustedes se encuentran con un caso así, por favor, díganmelo y me lo mandan. Les estoy pidiendo que hagan su tarea porque si acaso encuentran algo que demuestre que me equivoco, me gustaría saberlo. Ahora, para facilitarme un poco la vida, porque dediqué muchísimo tiempo a contestar esta pregunta una y otra vez, escribí este artículo. Esencialmente en él resumo lo que acabo de decir, pero por supuesto ahí proporciono más detalles y hay muchísimas referencias. Por favor, léanlo, tómense la libertad de leer este artículo si quieren entender un poco más a fondo eh, temas del glutatión y el cáncer. ¿Nos está sugiriendo usted que elevar los niveles de glutatión en humanos puede mejorar el resultado del tratamiento por quimioterapia y radioterapia? ¿Por qué? Desafortunadamente, tenemos que ver un poco de bioquímica para explicar esto. Pondré en la pantalla esta gráfica, después la pueden descargar ustedes, la pueden ver después y la pueden estudiar si les interesa lo suficiente, pero quiero enfocarme en un punto de este diagrama. Lo que vemos aquí es que la cantidad de glutatión que puede ser producido por una célula tiene un cierto límite, porque si llegas a un límite de concentraciones de glutatión, esto te lleva a una desregulación del glutatión, es decir, se vuelve lenta la producción del glutatión. Cuando ya tienes suficiente glutatión, tu célula recibe una señal y dice tengo suficiente glutatión y para su producción. De esta manera, entonces, una célula puede hacer una cantidad de glutatión preprogramada y no más. Como las células cancerígenas ya tienen un nivel muy alto de glutatión, se requiere solamente un poco de precursores para detener la producción a través de una retroalimentación, a través de la inhibición de la retroalimentación negativa. Entonces, el primer paso era para mostrarle lo que pasa en cultivos celulares. Esto lo ha hecho Immunotech en varios estudios. Y aquí hay algunas referencias, algunos detalles que ustedes pueden buscar si quieren aprender más sobre este tema. Y esencialmente aquí vemos dónde caen los niveles al final de las curvas. Es ahí donde los precursores de glutatión se empiezan a concentrar en elevadas cantidades en las células. La modulación selectiva, bueno, parece que esto lo hubiera preguntado yo, es un término bastante complicado. ¿A qué se refiere? ¿Lo podría simplificar, por favor? Sí, por supuesto. Esto es un poco más visual. Ok, veamos esto de manera más visual. Observen aquí que he etiquetado algunos como CY, ¿no? Pues son los precursores. La CY significa cistina. Es un aminoácido que está que se refiere a la cistina biodisponible. Es decir, tenemos los precursores, incluyendo cistina, y cuando estos precursores los consume una célula saludable, inmediatamente empiezan a aumentarse los niveles de glutatión, pero cuando esto llega a una célula con cáncer que ya tiene niveles super elevados de glutatión, genera un mecanismo de retroalimentación negativa y esto se activa como lo acababa de explicar, es decir, las células saludables empiezan a producir glutatión, pero las células enfermas empiezan a producir menos glutatión. Efectivamente, entonces lo que sucede, como puedes ver, es que ocurre una modulación selectiva de los niveles de glutatión, de tal manera que los niveles de glutatión crecen en las células saludables, pero bajan en las células con cáncer, y el resultado es que las células cancerígenas se vuelven más resistentes a los efectos secundarios de la quimio y radioterapia, y las células sanas se vuelven más fuertes contra el cáncer. Entonces, espero haber aclarado esto. De hecho, sí.
Doctor Goldman, siempre le dice usted a las personas que le muestren la investigación para probar lo que dicen. Claramente le voy a pedir que haga lo mismo. ¿Hay investigación que respalde esto? Sí, nuevamente, gracias por hacer esta pregunta. Y lo que la mayor parte de la gente quiere saber, bueno, este es un estudio que hicimos específicamente para contestar esa pregunta. Vamos a echar un vistazo a este estudio. Quizás reconozcan algunos de los actores que están aquí. Está el doctor Bunos, el doctor Ducret, etcétera. Pero enfoquémonos en el título. La proteína rica en cisteína, estamos hablando de Inmunocal, invierte, tomen nota de esta palabra, invierte, revierte la pérdida de peso en los pacientes con cáncer de pulmón que reciben quimio o radioterapia. Entonces, al menos que ustedes conozcan ya de literatura de cáncer, bueno, ustedes sabrán que este es el primer estudio que mostró una intervención nutricional. Aquí no se habla de fármacos ni de esteroides anabólicos. Aquí se habla de cómo revertir la pérdida muscular en pacientes que reciben quimioterapia o radioterapia y que tienen cáncer de pulmón. Se invierte, se revierte, esa es la palabra clave. Y este estudio cumple todos los criterios de un estudio que es un estudio de control placebo doble ciego aleatorizado. Cumple todos los criterios de un buen estudio y muchos de los nombres que ustedes ven aquí son instituciones serias. La Universidad McGill, la Universidad de Alberta, etcétera, etcétera. Inicialmente queríamos poder analizar casos de cáncer de pulmón y de colon rectal. Y bueno, nos faltaron pacientes, conseguimos muy pocos de colorectal, de cáncer colorectal, pero es importante analizar estos pacientes. Entonces, estos pacientes ya habían demostrado señales de pérdida muscular. En otras palabras, estaban en la última etapa del cáncer por definición. Algunas de las mediciones fueron fáciles, fueron mediciones objetivas como el peso corporal, la masa celular corporal, la fuerza de agarre de la persona. Estos son números fáciles de obtener, pero también queríamos hablar de mediciones de calidad de vida que cuentan mucho más desde la perspectiva de un paciente. Estas son mediciones un poco más subjetivas, entonces para esto utilizamos diferentes perfiles de mediciones y ustedes los pueden ver en la pantalla. Y aquí tenemos un aumento claro y significativo en el peso corporal y en la masa muscular, la masa corporal. Nuevamente, esto es la primera vez que se hizo y aquí podemos ver que los pacientes mismos reportaron mejoras significativas en su calidad de vida. Y esto por sí solo es crucial. Y finalmente, la pregunta del $1.000.000. ¿Estos pacientes vivieron más tiempo? Quiero señalar estos números. Un año después de que se llevó a cabo el estudio, se vio a los pacientes, se reportó su condición. Aproximadamente el 80% de los pacientes que se trataron con Inmunocal habían sobrevivido. Menos del 50% de los pacientes del grupo placebo, los que no tomaron Inmunocal, fallecieron. Estos son números muy motivadores. Y, por supuesto, hay muchos más estudios que validan lo anterior. Ahora vamos a resumir entonces. Las células cancerígenas a menudo contienen altos niveles de glutatión. Estos altos niveles de glutatión pueden causar una resistencia ante la quimioterapia, efectivamente sí, pero cuando se cultivan estas células cancerígenas fuera del cuerpo, entonces los niveles más bajos del glutatión hacen que sean más susceptibles a morir por la quimioterapia o la radioterapia. Pero cuando hacemos esto en un organismo vivo, como un ser humano, esto hace que cuando no hay glutatión en el paciente, se empeoran los efectos secundarios, incluso puede llegar a la muerte el paciente. Y algo que todos los científicos han agregado significativamente a la investigación es que a través del uso de precursores, los niveles de glutatión pueden modularse de manera selectiva
con resultados verdaderamente prometedores. Entonces, bueno, les agradezco por su atención. Y Doug, gracias por tus preguntas. Estuvieron difíciles esta vez. Y bueno, quiero dejar esta diapositiva en la pantalla un momento, porque seguramente hay gente que quiere más información acerca del glutatión. Además de que, bueno, tengo todo un capítulo sobre glutatión y cáncer en el libro que está en pantalla. Entonces, tómense la libertad de buscar este libro. Lo pueden encontrar en Amazon, lo pueden encontrar en Amazon Kindle también. O también pueden visitar mi perfil de Facebook, en donde siempre publico artículos nuevos acerca de la investigación que hago sobre el glutatión. Y bueno, tarde o temprano vamos a publicar esta clase, esta sesión, en mi canal de YouTube, que es Dr. Jimmy Gottman. Muchas gracias. Muy bien, Dr. Gottman, qué buena presentación. Hay algo que quisiera decirle, ¿no? Algo que aprendí en esta sesión. Es interesante porque nosotros, los que estamos en campo, nosotros creemos mucho en nuestros productos. Y es muy interesante ver la otra cara de la moneda, ¿no? La parte médica, es decir, la manera como su mente disecciona la información de manera completamente imparcial. Esta es una de las cosas que nosotros aprendemos como personas de la calle, ¿no? Cuando tenemos acceso a toda esta información, toda esta ciencia que interviene para desarrollar estos productos. Y la verdad me gusta mucho que usted sea abierto y nos pregunte y nos diga que si encontramos algún artículo, alguna investigación opuesta a sus resultados, que se la presentemos. Me parece que esto nos diferencia muchísimo como empresa, porque tenemos a un gran grupo de investigadores que trabajan para nosotros, pero además debo resaltar su imparcialidad. Todos sabemos que tenemos un gran producto, pero siempre es bueno ver los hechos y saber que esto está avalado científicamente. A mí esto me da muchísima seguridad, muchísima confianza como consultor de campo, porque esto me hace saber que nos están cuidando adecuadamente desde la empresa. Es una gran sensación. Muchas gracias, Doug. En realidad, esto significa muchísimo para mí. Incluso como científico, como investigador, es muy fácil tener sesgos y uno tiene que estar verificando las ideas de uno mismo, ¿no? Y todo el tiempo me tengo que hacer la pregunta, ¿estoy llegando a la verdad o estoy tratando de probar mi punto, ¿no? Entonces, tener una mente abierta es clave en la ciencia. No es fácil hacerlo, pero gracias por notarlo. Me parece maravilloso y bueno, ahora no tenemos muchísimas preguntas. Hay una pregunta por aquí en francés, no, hay una en inglés. Dice, ¿hay algún efecto colateral o riesgo por el uso por el uso del producto inmunocal junto con los tratamientos para cáncer? No, lo hemos analizado y de hecho, una de las razones principales por las cuales la gente utiliza esta estrategia es para reducir la cantidad de efectos secundarios o colaterales. La quimio y la radioterapia pueden ser muy duras con un paciente. Ustedes seguramente han escuchado muchos testimonios de personas que seguramente se relacionan con esto, ¿no? Porque a lo mejor han tomado muchas quimioterapias y las personas que han tomado quimioterapia las toleran más cuando las acompañan con altos niveles de glutatión. Entonces, que quede claro, el glutatión nos sirve para reducir los efectos secundarios de los tratamientos contra el cáncer. Y bueno, aquí también hay una pregunta que está en el cuadro de chat, está en francés, no quisiera abordarla yo porque yo no hablo francés. Ok, Nolan, est-ce qu'il est possible qu'une sachette par jour soit suffisant? ¿Un sobre por día será suficiente? The question in English is, La pregunta otra vez es, ¿un sobre por día es suficiente? Bueno, es mejor que nada, por supuesto, pero en nuestros estudios con pacientes con cáncer utilizamos normalmente 3, a veces hasta 4 sobres de Inmunocal por día. Yo recomendaría cuando menos dos sobres en el caso de que se combine con la quimioterapia o la radioterapia.
In addition to that question, I just thought of something. Además de esta pregunta, doctor Gottman, ya que estamos hablando de este tema, ¿hay algún beneficio de tomar más de 4 o 5 sobres por día? Entendemos que esto es mucha proteína que tiene que consumir el cuerpo, pero ¿tiene algún beneficio para los pacientes con cáncer o para cualquier persona el ir más allá de eso? Bueno, hay muchos distribuidores que recomiendan altas cantidades de inmunocal, pero definitivamente las ganancias no son tan grandes. 2 sobres me parece que es muchísimo mejor que un paquete. 3 paquetes, 3 sobres es mejor que 2. 4 es ligeramente mejor que 3. Y si usted tomara un quinto o un sexto sobre o paquetito, el beneficio incremental es menor, cada vez es menor. Entonces, me parece que, bueno, con base en mi perspectiva, no todo el mundo estará de acuerdo, pero mi perspectiva es que probablemente una persona no necesite más de 4 paquetes al día. Veo otra pregunta de Silvia que dice, ¿el regular o el platino? ¿Cuál es mejor? Bueno, el estudio que yo les mostré se hizo con el inmunocal regular, pero el platino tiene algunas características que probablemente lo hagan un poco mejor. Yo sé que hay, bueno, conozco a muchas personas que toman varios sobrecitos al día y lo hacen combinando el platino con el regular. Si lo puede pagar, entonces tome únicamente Platinum, pero si puede combinar el Platinum con el regular, eso está bien. Hay una pregunta por acá, ¿alguna preocupación de alguna persona con cáncer de hígado que esté tomando este concentrado de suero de leche aislado por la concentración de proteína? No. Hay una reacción de desintoxicación. La respuesta sería sí, sí lo puede tomar, pero cuando haga esto junto con la quimioterapia, a veces es difícil saber cuál reacción es de desintoxicación o qué reacción puede ser causada por la quimioterapia. Pero a mí no me preocuparía mucho esto porque de cualquier manera la persona que recibe estos tratamientos se va a sentir enferma. La cuestión es que quien usa inmunocal o quien se mantiene con el inmunocal, teóricamente reduce los efectos secundarios con el paso del tiempo. Hay una pregunta en el chat de Sylvie nuevamente. ¿La puede ver usted? Déjenme ver. Okay, this one is not about question. It's about Esta no es una pregunta. A ver, para las personas mayores, ¿es preferible el platino? Bueno, sí, la respuesta es sí. Para personas mayores, el producto preferible es el platino. Con regular está bien, pero el platino probablemente sería el producto de elección para una persona de más de 45 años. Y el producto Sport, la versión Sport del producto. ¿Podría comentar algo sobre la versión Sport? ¿Qué pasa si una persona toma inmunocal Sport? ¿Con quimioterapia? Supongo que sí, supongo que esa es la pregunta. Simplemente nos dicen, ¿qué pasaría si la persona consume el inmunocal Sport? Creo que estaría bien, pero con una pequeña advertencia. El producto en su versión Sport potencialmente puede reducir la presión sanguínea. Para muchas personas, para la mayoría eso es bueno, pero un paciente con quimioterapia que tiene la presión baja, probablemente no sea buena idea que tome el Immunocal Sport. Hay una pregunta también por acá de parte de Bianca. Nos está preguntando, dice, desde el momento... La primera toma de un paciente con cáncer debe ser de 2 o 3 sobres para atacar directamente al cáncer, o debe empezar con 1 y luego ir aumentando gradualmente. Bueno, Bianca, ¿qué pregunta? Es cuestión de estilo. Lo que me gustaría
hacer, si fuera posible, es empezar a tomar el inmunocal incluso antes de iniciar la quimioterapia para darle al cuerpo la oportunidad de ajustarse y elevar los niveles de glutatión incluso antes de la quimioterapia. Pero si alguien acaba de iniciar su proceso de quimioterapia, bueno, depende de qué tan mal se sienta la persona. Si tienes tiempo, bueno, yo soy muy conservador, yo prefiero esperar con un sobre 2 días, luego 2 otros días y luego dejarlo en 3 sobres por día. Pero si realmente no te sientes mal y quieres atacar más agresivamente a los efectos colaterales del tratamiento, entonces empieza con 2 o 3. Es cuestión de estilo, de elección personal y de las situaciones específicas. En el chat, doctor Gottman, tenemos más preguntas. One from Maddie Claude. Tenemos una de Marie Claude. Hay otra pregunta en francés. There's actually several there that you can. Hay varios. Tenemos otra pregunta. Si je voulais perdre de poids. J'ai parti arrière car elle me disait que c'était pour ceux que s'entraînent. Je ne comprends pas que les médecins de famille sont contre. Okay. Sorry. Perdón. Entonces, su médico familiar le dijo a esta persona que dejara de tomar el platino si quería perder peso. This is an issue. If you have Este es todo un tema. a medical professional Si tienes a un médico de cabecera que no entiende Immunocal products, los productos de Inmunocal, very important tool. tienes una herramienta muy, muy importante si vives en Canadá o en los Estados All Unidos. of these doctors Todos estos doctores in their desk en su escritorio, abajo de él, o en su consultorio, o en su teléfono inteligente, tienen acceso which is a al physician's desk PDR, que es el Physician's Desk Reference de los Estados Unidos, o CPS, que es el compendio de especialidades farmacéuticas. Esto es en Canadá. Estos son los libros que contienen todas las medicinas, todos los fármacos que puede prescribir un médico. Y hay una sección en ese libro que empieza con la letra I. Ahí van a encontrar el Inmunocal, que no es un fármaco, pero está redactada su entrada tal y como si fuera un fármaco, como con diferentes secciones como indicaciones, contraindicaciones, farmacología clínica, etcétera. Entonces, lo que debió haber hecho es pedirle al doctor que buscara esa información, porque en su cara puede encontrar la respuesta para que tenga credibilidad en este producto. Usted tiene a la mano una herramienta fenomenal para validar la efectividad y la validez de este producto para que cuando los médicos lo encuentran en el CPS o en el PDR, a mí me encanta verles la cara. Siempre su reacción es bastante interesante. Bueno, hay algunas otras preguntas también que están en francés, doctor Gottman. No sé si las quiera leer y después decírnoslas en inglés y para que se traduzcan al español. Bueno, tengo un amigo que es farmacista a propósito mientras lee las preguntas y él no creía que esto estuviera en el CPS de Canadá y hasta le aposté un dinerito y resulta que sí. Well, thank you so much, everyone. Once again, Muchas gracias a todas y todos. Gracias para los que entraron tarde. Vi que éramos como 300 personas.